Ahora vamos a escuchar otra voz, pero desde el peronismo, que es Eduardo Tonioli, diputado nacional del Frente de Todos y secretario general del PJ de Santa Fe. Buenas tardes, Pablo Dirón lo saluda aquí en Las Cosas Como Son y en Radio Con Vos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes a la audiencia. Muy ¿Cómo bien. estás? ¿Usted es de Santa Fe, de Rosario? ¿De dónde es? De Rosario, De de la zona Rosario, sur de Rosario. de la zona sur. ¿Cómo está la cosa en la zona sur de Rosario hoy? Bueno, la zona sur de Rosario es una zona, como se suele decir, más caliente, ¿no? Con Ujú. un grado importante de conflictividad, de violencia urbana. Ha sido históricamente una zona muy popular, en su Claro. momento ligada a la industria, una zona obrera de Rosario, que producto de las transformaciones que ha sufrido la ciudad y que algún impacto tiene en esta situación que estamos viviendo, Mm, eh, a, bueno, pasa por estos apremios, ¿no? claro. Eh, Nosotros lo miramos desde la ciudad de Buenos Aires y a través de los medios nacionales como una cosa casi de laboratorio, y me parece que ustedes están viendo allá que la vida es irrespirable. Digo, ¿cómo se puede empezar a modificar esto al margen de que Perotti venga y lo vea al jefe de gabinete o al ministro de Interior? Digo, ¿cómo cree usted, y usted como hombre del peronismo, que se debe empezar a modificar la realidad de la gente que vive allá? Así como creo que esto es una situación, un fenómeno multicausal, Mm, también entiendo que la solución no es única. Quien venga y diga la solución a este problema es esta, única, ¿no mm, es cierto? O está desde la perspectiva de la cuestión de la seguridad pública ligada a exclusivamente la fuerza de seguridad, está, está equivocado, ¿no? O sí. está intentando vendernos algo. Mm, La situación que vive la provincia de Santa Fe y en particular Rosario es una situación de arrastre. Hace 3 lustros, es decir, 15 años, empezó a crecer exponencialmente la tasa de homicidios. sí. De estar más o menos a los mismos números que la media nacional, pasó a estar 3 veces por encima y en ningún momento ha bajado de eso. Ha tenido picos para arriba, a la alza, pero nunca a la baja. Al menos no ha recuperado los números previos a ese 2009. Y se ha dado una característica particular que la hace distinta a los fenómenos que se viven o se han vivido en otros países como Colombia, México, ¿no? Cuando a veces se dice Rosario, Sinaloa, lejos está de serlo, pero por algo muy característico de esos procesos. En aquellos países lo que ha sucedido es que aparecieron fuerzas con mucha capacidad militar de poner en jaque el Estado militarmente, por decirlo de alguna manera, Ujú. y nosotros vemos acá, y esto lo han remarcado algunos especialistas, que no existe casi no existen casi muertes producto de enfrentamientos entre estas estructuras delictivas complejas y las fuerzas de seguridad. Ajá, ¿Y por qué pasa eso? Porque en realidad estas estructuras delictivas complejas tienen participación del sector de la fuerza de seguridad. claro. Y esto nos lleva a una necesidad que es primaria y que mientras la política no se decida asumir este desafío, vamos a estar en una situación, vamos a seguir en una situación compleja, que es la necesidad de una reforma integral de la fuerza de seguridad de la provincia de Santa Fe, de la Ujú. policía provincial, Está bien, para pero ser más preciso, ¿no? está bien, Toñoli, Eh, pero ¿cómo se hace? Porque digo, el peronismo gobierna ahí y tuvo varios ministros, desde Saín, que venía con una idea, hasta el actual, que tiene una experiencia en todo el tema de lo que pasa allí con el narcotráfico importante. Digo, ¿cómo cree usted que lo puede cambiar este gobernador? Lo debe cambiar en todo caso. Yo digo, para no arrancar de esta gestión, porque tiene, no es una foto esto, sino una película. Sí. Eh, Hubo desde la democracia para acá algunos intentos de inicio de un proceso de reforma policial, Sí. ¿no? Bastante ambiciosa. Uno fue en el segundo gobierno de Obey, se dictó la ley 12.521, que fue una ley que está vigente en realidad, muy resistida por parte de la corporación policial. Esto fue en el último año Mm, del gobierno Obey, se empezó a aplicar, llegaron los gobiernos del Frente Progresista, la verdad que no hubo mayor vocación por llevar adelante o por continuar con esta reforma. De hecho, Hermes Wiener hizo campaña en contra de esa ley, de alguna manera
tratando de ganarse la simpatía de la corporación policial, de algunos sectores de la fuerza. Digo esto porque fue explícito, hizo una carta diciendo que no iba a cumplir con esa ley. Eso trajo consecuencias indudables, eso abonó de alguna manera al autogobierno policial, la gestión en ese sentido abonó al autogobierno policial. Cuando llega el gobierno de Omar Perotti, hace un primer buen diagnóstico, es decir, revisa esto, plantea la necesidad de avanzar con mayor conducción política de las fuerzas de seguridad, envía 3 proyectos de ley durante la primera etapa, durante la gestión Saín, importantísimos, pero después esos proyectos de ley fueron boicoteados por la oposición, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, y tampoco fue demasiado empujado por el gobierno provincial, también hay que decirlo, no mostró mayor vocación de sostener esa política. ¿Pero por qué? Reformista. ¿Por qué? Si no muestra vocación eso, ¿qué quiere hacer en lugar de eso? Bueno, entiendo que a veces aparecen producto de la gestión cotidiana de la seguridad pública, algunos apremios, algunas situaciones que se llevan puestas a las gestiones de seguridad, producto de la diaria, y se decide cambiar de rumbo en el medio del camino, cosa que no suele ser muy recomendable, ¿no? Sí. Y arrancamos con un planteo de mayor conducción política de las fuerzas de seguridad, de terminar con el autogobierno policial, y terminamos con, no este último, sino el penúltimo de los ministros que ha tenido el gobernador Perotti, que era un comisario, claro. Un comisario ocupando el lugar de ministro. Entonces, digo, a mí no me tiembla la voz para decir que efectivamente es un error eso, en el marco de una gestión del mismo signo político al que pertenezco, ¿no? Porque creo realmente, y lo venimos diciendo de nuestro espacio, desde hace más de 10 años, me tocó ser diputado provincial cuando era gobernador Bonfatti, y siempre hemos sostenido lo mismo. La presencia de las fuerzas federales tiene que servir como periodo ventana para que en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, la política provincial se ponga de acuerdo, se siente en una mesa y haga la reforma que tiene que hacer en lo local. ¿Por qué la presencia de las fuerzas federales sirve para eso? Porque eventualmente, y frente a alguna reacción corporativa local, tenés el reaseguro de esas fuerzas realizando tareas propias de las fuerzas locales. Ahora, pedir fuerzas federales por pedir no me parece que sirva para demasiado, porque no hay un problema de número acá, no hay un problema de número, hay un problema de gestión de la seguridad pública, ¿no? Claro, estamos hablando con Eduardo Tonioli, que es diputado nacional del Frente de Todos, y aparte secretario general del PJ de Santa Fe, hombre de Rosario. Usted lo que dice es, hay que reformar a fondo la policía provincial, porque claramente ahí hay vicios, pero hay mucha corrupción, hay mucha gente cooptada por el narcotráfico, pero mientras tanto tienen que ir los gendarmes, pero tiene que haber una conexión claramente entre quien está a cargo de la seguridad en la provincia y en la seguridad de la nación, para decir, bueno, vamos acá, y acá hacemos tales cosas. Si no, no se modifica nada de cuajo. De alguna manera sí, y además cuando digo que no es un problema exclusivo de presencia de la fuerza de seguridad, aunque la hay, producto, digo, aunque hay un problema también con la presencia, con la falta de patrullaje, etcétera, pero muchas veces tiene que ver con esa desconexión entre el poder político y las mismas fuerzas de seguridad que toman la decisión en algún momento de vaciar las calles. Digo, en Rosario es muy difícil encontrarse en estas últimas horas, por ejemplo, en estas últimas horas no, porque a partir del escándalo de ayer se dio una reacción inmediata, pero en el último tiempo con fuerzas de seguridad patrullando. Evidentemente hay un problema y hay una desconexión. Es importante atender, pero hay un problema también mucho más importante que es en la investigación de los delitos complejos. Nosotros hace 12 años aproximadamente, cuando nos tocó ocupar un lugar en la Cámara de Diputados de la provincia, impulsamos un proyecto de ley que se convirtió finalmente en ley, que creó la Policía Judicial, que es un organismo de investigaciones civil que depende de los fiscales, del MPA, del movimiento del Ministerio Público de la Acusación, y que permitió que se sacara de manos de la Policía de la Provincia de Santa Fe la investigación de los delitos complejos, ¿no? Bueno, ese es el camino que creemos nosotros se tiene que seguir, el de que los premios, los castigos, los traslados, las investigaciones, la gestión cotidiana de la fuerza esté en manos del Poder Civil, sea conducido por el Poder Civil y no por la misma corporación, que muchas veces se termina siendo más parte del problema
¿qué es la solución? ¿Ese es el problema para todo? No, cuando empezábamos la nota decíamos, Rosario es una ciudad que cambió rápidamente en pocos años su perfil industrial a una ciudad de servicio, que incluso en etapas de crecimiento nunca llegó a recuperar esa capacidad de integración de quienes venían en algún momento de distintos lugares del mundo y distintos lugares del país, y es una ciudad fragmentada, es casi rota como un espejo entre distintas realidades, ¿no? Entre barrios muy opulentos y otros muy excluidos. Bueno, eso genera un caldo de cultivo que también explica esta situación, ¿no? Bien. Tonioli, por último, y agradeciéndole su tiempo, usted como hombre del peronismo, digo, hay elecciones este año, y realmente con este cuadro de situación, a margen de que obviamente en la provincia se vota en su amplia geografía, en el norte tienen una realidad distinta a la que estamos hablando, en el norte de la provincia esto, pero digo, está claro que el peronismo va a recibir factura de todo esto que está pasando, más allá de que usted pueda tener diferencias o no con Omar Perotti, que yo las desconozco, o digo, el propio jefe de gabinete, Agustín Rossi, que es de Santa Fe, tiene diferencias serias con Perotti, digo, le van a pasar factura al peronismo en esta elección por esto, ¿eh? Pero claramente, así pasó con el socialismo, responsable de los 3 gobiernos en los que se produjo este crecimiento de la violencia. Finalmente en algún momento el electorado se lo hizo saber, sí. Y seguramente esto va a tener alguna repercusión. Sí creo que la diferencia fue al inicio de esta gestión en que hubo un reconocimiento claro y una vocación por cortar esos lazos entre institucionalidad y delito. Creo que los caminos elegidos finalmente, si bien fue un comienzo certero, después se desviaron y claramente, a pesar de que uno tiene claras diferencias, y esa es una, claramente con esta gestión, entiende que esto va a tener algún impacto en el peronismo todo. Se equivocan los que creen que es solo en el peronismo, ¿no? Sobre todo porque todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria... Está bien, pero hoy la provincia la gobierna Omar Perotti. Sí, claramente, eso lo tengo claro, digo, no le escapo a eso. Claro. Y somos críticos, mostramos nuestro matiz y sabemos lo que también corresponde al conjunto del peronismo. Lo que quiero decir es que quien cree que viniendo a la provincia de Santa Fe, después de no aparecer nunca y ser elegido por el pueblo de la provincia de Santa Fe como Amalia Granata con un chaleco antibala, hacer un circo en un barrio el que nunca fue ni va a volver a ir, o como Santillo, como Pato Burri, que vienen a hacer turismo político aquí a la provincia, aportan algo o van a sacar un beneficio político, se equivocan porque generan un rechazo, no importa de qué partido político sean, como genera rechazo también declaraciones como la de nuestro ministro de Seguridad de la Nación, que se equivoca en lo que dice, ¿no? Con respecto a que gana el narco. Bueno, Tonioli, no lo conozco, es la primera vez realmente que hablo con usted, pero escucharlo haciendo críticas de lo que hace el gobierno provincial y en este caso lo que hace el ministro Aníbal Fernández, que es del peronismo, me parece saludable en tiempos en que hay tanta mezquindad y acá el problema es realmente grave. Así que muchas gracias por eso y por este contacto con Radio Con Vos, ¿eh? No, gracias a ustedes, les mando un abrazo. Buenas tardes. Bueno, queríamos hablar con 2 personas, alguien de Juntos por el Cambio, que aparte Puyaro fue ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, y ahora con un diputado nacional del Frente de Todos, que aparte es secretario general del PJ Santa Fe. Distintas voces aquí en Las Cosas Como Son. Tenemos la información, por eso te decimos las cosas como son. Las cosas como son. En Radio Con Vos.